La crisis galáctica en la vasta extensión de la Vía Láctea en el año 2157 marcó un punto de inflexión para la humanidad. La primera nave terrestre más rápida que la luz, la ESS Pathfinder, cruzó los límites de nuestro sistema solar y se topó con una verdad tanto emocionante como aterradora: no estábamos solos. La capitana Alina Rodríguez estaba en el puente de la Pathfinder, sus ojos oscuros fijos en la pantalla de visualización. Las elegantes naves cristalinas del Consejo Galáctico flotaban en el espacio frente a ellos, una vista impresionante que mostraba la gravedad de la situación. «Nos están llamando otra vez», informó el teniente Amir Khoury, sus dedos bailando sobre la interfaz holográfica. Alina respiró hondo y los conectó. La pantalla titiló y apareció el rostro alienígena del embajador Sigel, un haz de escamas iridiscentes y ojos multifacéticos. El traductor convirtió sus clics y silbidos al inglés. «El Consejo está impaciente. Requerimos la decisión de su especie». La mandíbula de Alina se tensó. Apenas habían pasado semanas desde que la humanidad se había presentado a la comunidad galáctica y ya enfrentaban una elección imposible. «Embajador, con todo respeto, nos están pidiendo que nos comprometamos con una guerra que desconocemos. Apenas acabamos de enterarnos de su existencia, mucho menos de la amenaza que enfrentan». Las escamas de Sigel se ondularon en lo que Alina reconoció como frustración. «El enjambre del vacío se acerca, capitana. Cada ciclo que retrasamos es un ciclo perdido. Su especie ha demostrado una adaptabilidad notable. El Consejo cree que pueden ser la clave para nuestra supervivencia». El peso de esas palabras colgaba en el aire. Alina miró a su tripulación y vio una mezcla de miedo y determinación en sus rostros. La humanidad, apenas unida en su propio planeta, estaba siendo llamada a defender una galaxia entera. «Necesitamos tiempo, embajador. Tiempo para consultar con nuestros líderes, para preparar a nuestra gente». «El tiempo no es un lujo que tengamos», respondió Sigel. «El enjambre ya ha consumido 3 sistemas estelares en el borde exterior. Son diferentes a todo lo que hemos enfrentado. Una mente colmena de partes sintéticas y orgánicas, impulsada por un hambre insaciable de recursos y vida misma». En ese instante, un oficial junior llamó. «Capitana, estamos recibiendo un paquete de datos de las naves del Consejo. Son imágenes de los ataques en el borde exterior». Alina ordenó que lo mostraran y se preparó. La pantalla cobró vida con escenas horribles. Planetas desmoronándose bajo el embate del enjambre, sus superficies cubiertas por insectos metálicos que los devastaban. Defensores orgánicos y mecánicos caían ante la ola destructiva. Era una pesadilla hecha realidad, extendiéndose por las estrellas. Alina sintió que la sangre se le helaba. Esto superaba todo lo que la humanidad había enfrentado. Pero mientras observaba la defensa desesperada de los mundos del borde exterior, una parte de su mente, la parte entrenada en años de simulaciones tácticas y estudios históricos, empezó a analizar, a buscar patrones y debilidades. «Embajador», dijo despacio, con la mente acelerada, «sus fuerzas luchan con honor, siguiendo protocolos predeterminados de combate». La respuesta de Sigel sonó confundida. «Es la forma del Acuerdo Galáctico. Todos los conflictos están gobernados por estrictas reglas de enfrentamiento para minimizar daños colaterales y bajas civiles. Así hemos mantenido la paz durante milenios». «¿Y usan esas mismas tácticas contra este enjambre?», preguntó Alina. «Un enemigo que claramente no sigue reglas. Debemos mantener nuestros principios, capitana», respondió Sigel. «De lo contrario, ¿qué nos diferencia de los monstruos que combatimos?». En ese momento, Alina comprendió por qué el Consejo había recurrido a la humanidad. Necesitaban algo que la galaxia civilizada había olvidado: las duras lecciones de la guerra sin restricciones. «Embajador, necesito hablar con mis superiores de inmediato y necesito todos los datos que tengan sobre el enjambre y sus capacidades militares». Sigel dudó un momento. «Capitana, debo advertirle. El Consejo ha observado la historia de su especie, sus conflictos, su brutalidad. Por eso creemos que pueden tener éxito donde nosotros hemos fallado. Pero sepan que si los desatamos en la galaxia, quizá no haya vuelta atrás. La paz que conocemos podría cambiar para siempre». Alina sostuvo la mirada alienígena sin titubear.
Con todo respeto, embajador, parece que la paz ya se ha perdido. La pregunta ahora es qué quedará por salvar. Mientras la Pathfinder se preparaba para regresar a la Tierra con su mensaje urgente, Alina no podía sacarse de la cabeza la sensación de que la humanidad estaba a punto de subir a un escenario que nunca había imaginado, armada con un propósito terrible. La galaxia buscaba salvación, pero quizá encontraría algo mucho más primitivo: la capacidad humana para la supervivencia implacable. El viaje de regreso a la Tierra fue tenso, lleno de preparativos y debates. Alina pasó horas revisando los datos proporcionados por el Consejo, su mente abrumada por la escala del conflicto que se avecinaba. Las tácticas del enjambre eran implacables, impredecibles y completamente despiadadas. En contraste, las fuerzas del Consejo parecían casi ingenuas, aferradas a planes de batalla predefinidos y limitaciones éticas. Al acercarse a la Tierra, Alina preparó su informe para el Gobierno Unido de la Tierra, consciente de que sus palabras darían forma al curso de la historia humana. El destino no solo de su mundo, sino de innumerables otros, estaba en juego. La Pathfinder atracó en la estación orbital y Alina se dirigió a la sesión de emergencia del UEG, Gobierno Unido de la Tierra. Al entrar en la cámara llena de líderes de todas las naciones, sintió el peso de la expectación presionando sobre sus hombros. Capitana Rodríguez, la saludó el secretario general con rostro grave. Hemos revisado su informe preliminar. Por favor, díganos a qué nos enfrentamos. Alina respiró hondo y comenzó a hablar. Les contó sobre el Consejo Galáctico, la amenaza inminente del enjambre del vacío y la desesperada petición de ayuda hacia la humanidad. Mientras hablaba, vio cómo las expresiones de los líderes cambiaban de incredulidad a horror, y luego a una determinación sombría. ¿Y qué recomienda, capitana?, preguntó el secretario general al concluir el informe. La voz de Alina fue firme. Luchamos, señor, pero no bajo sus reglas. La galaxia necesita lo que la humanidad nunca ha olvidado, que en una verdadera lucha por la supervivencia no existe algo como una pelea justa. La cámara estalló en debate, pero Alina vio como una terrible resolución se formaba en los ojos de los líderes terrestres. La humanidad había sido desafiada y respondería, no con las tácticas restringidas del Consejo Galáctico, sino con toda la furia desenfrenada de una especie que había salido del barro para tocar las estrellas. La era de la inocencia humana había terminado. La galaxia estaba a punto de aprender porque la Tierra nunca había conocido la paz duradera, y porque esa dura verdad podría ser su salvación. Los siguientes 6 meses vieron a la Tierra transformarse. La revelación de vida alienígena y la amenaza inminente del enjambre del vacío galvanizaron a la humanidad como nada antes. Antiguas rivalidades se dejaron de lado mientras las naciones unían recursos y conocimientos. Se formó la Fuerza de Defensa Unida de la Tierra, UEDF, combinando las mejores mentes militares y tecnologías de todo el planeta. En el corazón de esta movilización sin precedentes estaba la general Alessandra Chen, veterana de las guerras por los recursos y ahora la recién nombrada comandante suprema de la UEDF. Se encontraba en la sala de guerra del cuartel general, rodeada de pantallas holográficas que mostraban diseños de naves, esquemas de armas y simulaciones de batalla. Necesitamos pensar más allá de la guerra convencional, dijo Chen a su equipo. El enjambre no lucha como nosotros, no piensa como nosotros, así que no podemos combatirlos como lo hace el Consejo. El coronel Víctor Petro, jefe de IID, avanzó. Hemos estado analizando la tecnología del Consejo, general. Es avanzada, pero limitada. Han tenido paz tanto tiempo que han olvidado cómo innovar para la guerra. Chen asintió con seriedad. Entonces les recordaremos a la galaxia cómo es la guerra real. ¿Cuál es el estado del proyecto Prometeo?, preguntó. La doctora Yuki Tanaka, científica principal del proyecto, mostró un holograma de una nave enorme, distinta a cualquier cosa en la flota del Consejo. El prototipo está casi completo, general. Al combinar la ingeniería inversa de los motores de viaje más rápido que la luz del Consejo con nuestros sistemas de inteligencia artificial más avanzados, hemos creado algo sin precedentes. La nave en el holograma era un coloso lleno de armas, pero lo que capturó toda la atención fue el núcleo, un corazón biomecánico que parecía casi orgánico.
La doctora Tanaka explicó. El núcleo de IA biomecánica permite que la nave se adapte en tiempo real, aprenda de las tácticas del enjambre y evolucione sus propias estrategias. Es lo más cercano a un arma pensante que hemos creado. Un murmullo recorrió la sala. Todos entendían las implicaciones y riesgos de esa tecnología. Los ojos de la general Chen nunca se apartaron del holograma ni del comité ético. El coronel Petro resopló. Han expresado preocupaciones, por supuesto, pero dadas las circunstancias, han sido ignoradas. Chen terminó. Bien. No podemos darnos el lujo de contenernos, no cuando está en juego el destino de la galaxia. Mientras continuaba la reunión, se trazaron estrategias que meses atrás habrían sido impensables. Bombardeos planetarios, bioingeniería con fines bélicos y drones de combate con inteligencia artificial capaces de igualar la adaptabilidad del enjambre. Nada quedaba fuera de la mesa. Mientras tanto, en órbita sobre la Tierra, las primeras naves de la flota de la UEDF comenzaban a tomar forma. A diferencia de los diseños elegantes y casi artísticos de las naves del Consejo, estas eran buques de guerra brutalmente funcionales, construidos no para mantener la paz, sino para desatar una destrucción sin precedentes. En el frente diplomático, los representantes terrestres ante el Consejo Galáctico caminaban sobre una línea muy delgada. El embajador Marcus Lee se presentó ante el Consejo, su calma ocultando el peso de sus palabras. Estimados miembros del Consejo, comenzó, la humanidad se honra con su confianza. Hemos revisado los datos sobre el enjambre del vacío y estamos preparados para unirnos a la lucha. Sin embargo, hizo una pausa, mirando a cada miembro del Consejo, debemos ser claros, nuestros métodos pueden no alinearse con sus tradicionales reglas de enfrentamiento. Un murmullo de preocupación recorrió la cámara. El embajador Cell, primer contacto de la Tierra, intervino. Embajador Lee, seguramente entiende la importancia del acuerdo galáctico, que ha mantenido la paz durante milenios. La expresión de Lee permaneció impasible. Lo entendemos, embajador. Pero con todo respeto, al enjambre del vacío no le importan sus acuerdos. Está luchando para exterminar toda vida. En una pelea así, adherirse a reglas es un lujo que no podemos permitirnos. ¿Está proponiendo una guerra sin restricciones? Preguntó otro miembro del Consejo, sorprendido. Proponemos hacer lo que sea necesario para asegurar la supervivencia de la vida consciente en esta galaxia, replicó Lee. La elección es simple, evolucionar nuestras tácticas o enfrentar la extinción. Mientras la Cámara del Consejo estallaba en un debate acalorado, Lee se mantuvo firme. Sabía que en la Tierra la maquinaria de guerra ya estaba en marcha y que la humanidad había tomado su decisión. En las sombras de las lunas de Júpiter, las primeras pruebas de los nuevos sistemas de armas de la UEDF estaban en marcha. Las pruebas fueron brutales, llevando los límites de lo que se consideraba posible y ético. Pero con cada éxito, la confianza de la humanidad crecía. La general Chen observaba con satisfacción sombría las grabaciones. Un enjambre de drones de combate acababa de diezmar un campo de asteroides, sus patrones de ataque ondulantes recordando inquietantemente al propio enjambre del vacío. Envía los datos al Prometeo, ordenó. Veamos cómo se adapta la inteligencia artificial. Mientras se ejecutaban las órdenes, Chen alzó la vista hacia las estrellas. Muy pronto, la humanidad haría su debut en el escenario galáctico, y no sería la entrada que el Consejo esperaba. En la Tierra, en ciudades y pueblos de todo el mundo, los centros de reclutamiento se saturaron. La amenaza del enjambre había despertado algo primal en la humanidad. Un ardiente deseo de demostrar su valía, de luchar no solo por su supervivencia, sino por su lugar en el cosmos. En campos de entrenamiento de todo el planeta, los soldados se preparaban con un fervor que sorprendía incluso a los veteranos más endurecidos. No entrenaban solo el cuerpo, sino también la mente, para una guerra sin precedentes en la historia humana. La doctora Emmanuel R.U., jefe de la División de Guerra Psicológica de la UEDF, dirigió a un grupo de operativos élite. El enjambre puede ser una mente colmena, pero no es invulnerable al miedo. Usaremos todas las herramientas a nuestro alcance, biológicas, tecnológicas y psicológicas, para romper su voluntad de luchar. Mientras hablaba,
Las pantallas detrás de ella mostraban prototipos de balizas de miedo, dispositivos diseñados para emitir señales capaces de perturbar las redes neuronales del enjambre, sembrando confusión y terror entre sus filas. En órbita, el Prometeo se acercaba a su finalización. Su núcleo de IA, alimentado por un flujo constante de datos provenientes de juegos de guerra y simulaciones, evolucionaba a un ritmo exponencial. Algunos de los científicos a cargo del proyecto empezaban a mirarlo con una mezcla de asombro y temor, sin estar seguros de si estaban creando la salvación o la perdición de la humanidad. A medida que se acercaba el día del despliegue, la general Chen convocó una última reunión con los líderes de la Tierra. El ambiente era tenso, cargado del peso de lo que estaban a punto de desatar. Una vez que crucemos esta línea, dijo Chen con voz firme, no habrá marcha atrás. Cambiaremos para siempre el rostro de la guerra en esta galaxia. ¿Estamos preparados para las consecuencias?, preguntó el secretario general del UEG. Hemos pasado toda nuestra historia luchando entre nosotros mismos, general. Ahora luchamos por algo más grande, el derecho de toda vida consciente a existir, libre de extinción. Cueste lo que cueste, debemos prevalecer. Cuando la reunión terminó, la humanidad estaba al borde de una nueva era. Iban a mostrar a la galaxia por qué, a pesar de su breve tiempo entre las estrellas, habían sido elegidos como sus defensores. El enjambre del vacío avanzaba, consumiendo mundo tras mundo, pero pronto, muy pronto, se enfrentaría a un enemigo como ninguno había conocido antes. La humanidad estaba llegando, y con ella traía la esencia condensada de cada conflicto y lucha por la supervivencia que su especie había enfrentado. La galaxia estaba a punto de aprender que en la lucha por la supervivencia no existe una pelea justa. Y la humanidad, para bien o para mal, era experta en peleas injustas. Primer contacto y confrontación. La vasta oscuridad del espacio brilló cuando la flota de la UEDF emergió del viaje más rápido que la luz al borde del sistema Arcturus. A la cabeza, el Prometeo eclipsaba incluso a las naves de guerra más grandes que lo acompañaban, su estructura relucía con un brillo casi depredador. En el puente del Prometeo, la almirante Kira Bob estaba rígida, con la mirada fija en la pantalla táctica. El enjambre del vacío había sido detectado en este sistema solo horas antes y ya 2 de sus 5 planetas habitados estaban en silencio, sus defensas superadas. Formaciones de batalla para todas las naves. Ordenó Bob con voz calmada a pesar de la tensión que recorría la nave. Prometeo, activar protocolos de combate, respondió una voz suave e imperturbable. Protocolos de combate activados, confirmó la IA. La almirante analizaba los patrones del enjambre y ajustaba estrategias en tiempo real mientras la flota tomaba posición. Por fin vieron al enemigo. El enjambre vivía a la altura de su nombre, una masa hirviente de monstruos biomecánicos que oscurecían las estrellas. Las unidades individuales iban desde el tamaño de casas hasta enormes naves capital, todas moviéndose con una sincronía aterradora. Por todos los santos, susurró alguien en el puente. La expresión de Bob se endureció. Conectame con la flota, ordenó. Al abrirse el canal, habló, su voz resonando en cada nave de la Armada UEDF. Aquí la almirante Bob. Todos han visto los informes, saben a qué nos enfrentamos, pero escuchen esto, donde el Consejo Galáctico ve una fuerza imparable, nosotros vemos un desafío. Donde ellos ven el fin, nosotros vemos un nuevo comienzo. Hoy mostraremos a la galaxia por qué la humanidad fue elegida para esta lucha. Sin piedad. Sin vacilación. Por la Tierra. Por toda vida consciente. Ataquen. La flota humana avanzó y la batalla comenzó. Desde el inicio quedó claro que este combate no se parecía a ningún otro en la galaxia. Mientras las fuerzas del Consejo peleaban con precisión y moderación, los humanos atacaban con un caos controlado. Enjambres de drones atacantes se movían entre las naves mayores, confundiendo sensores y desbaratando formaciones. El Prometeo, guiado por su IA en constante evolución, adaptaba su estrategia en tiempo real, anticipando los movimientos del enjambre casi antes de que ocurrieran. En el planeta Arcturus II, la batalla terrestre se desataba. Cápsulas de descenso atravesaban la atmósfera, dejando caer tropas élite directamente en el corazón del territorio controlado por el enjambre.
Estos soldados, envueltos en armaduras potentes que borraban la línea entre humano y máquina, combatían con una ferocidad que sorprendía incluso a sus aliados alienígenas. La coronel Yuki Chen, al mando del asalto terrestre, activó la baliza de miedo de su traje mientras su equipo avanzaba hacia un nido del enjambre. El efecto fue inmediato y aterrador. Las unidades del enjambre comenzaron a convulsionar, desconectadas de la mente colmena por las señales que jugaban con miedos profundamente arraigados en sus componentes biológicos. «¡Avancen!», rugió Chen, su fusil pulsar disparando muerte. «Que estos malditos entiendan qué pasa cuando amenazan a la humanidad». Mientras la batalla espacial se volvía un torbellino de destrucción, las naves humanas, aunque sufrían daños terribles, continuaban luchando mucho más allá del punto en que las naves del Consejo habrían retrocedido. Por primera vez, el enjambre del vacío se enfrentaba a un enemigo tan adaptable y tenaz como él mismo. La almirante Bob, con sangre goteando de un corte en la frente, dio órdenes con voz firme mientras el Prometeo ejecutaba una maniobra que habría destruido a una nave menos resistente. «Concentren fuego en el sector 7», ordenó. «Prometeo, inicien el protocolo Omega». La voz de la IA permaneció calmada. «Protocolo Omega iniciado. Advertencia, almirante. Este protocolo puede tener consecuencias imprevistas». «Entendido», gruñó Bob. «Hazlo». El núcleo del Prometeo comenzó a brillar, acumulando energía a niveles imposibles. Entonces, con un destello que por un instante opacó al sol de Arcturus, liberó una ola de fuerza destructiva que onduló por el tejido mismo del espacio-tiempo. Las naves del enjambre atrapadas en el blast simplemente dejaron de existir, reducidas a sus átomos en un instante. Pero el efecto no terminó ahí. El tejido espacial parecía deformarse, creando un torbellino que empezó a atraer todo lo cercano. «Todas las naves, retrocedan», ordenó Bob. «Hemos abierto una fisura». Mientras la flota de la UEDF se retiraba a una distancia segura, observaron con asombro y horror cómo una gran parte del enjambre era absorbida por la anomalía espacial, desapareciendo de los sensores. Por un momento reinó el silencio en el puente del Prometeo, hasta que lentamente comenzó un aplauso rudo y entrecortado. Lo habían logrado. Enfrentaron al enjambre y no solo sobrevivieron, sino que le habían infligido un golpe devastador. Pero la expresión de Bob seguía grave. «Informe de daños», exigió. El costo había sido alto. Casi un tercio de la flota humana estaba destruida o inutilizada. Una de las lunas de Arcturus había sido destruida en la batalla. Sus escombros formaban ahora un anillo mortal alrededor del planeta. La fisura espacial, oscura y furiosa, no mostraba señales de cerrarse. Con la amenaza inmediata disminuida, el verdadero impacto de lo ocurrido comenzaba a calar hondo. La humanidad había salvado el sistema Arcturus, pero al hacerlo había cambiado para siempre el rostro de la guerra galáctica. En Arcturus Prime, el planeta capital del sistema, el equipo de observación del Consejo Galáctico analizaba las secuelas con una mezcla de alivio y horror. El embajador Cell se volvió hacia su contraparte humana, sus ojos multifacéticos mostrando incredulidad. «Han ganado el día, embajador Lee», dijo con voz entre asombro y miedo. «¿Pero a qué costo? Las armas que han desatado, las tácticas que han empleado, van en contra de todo lo que representa el Acuerdo Galáctico». Lee sostuvo la mirada alienígena con respeto. «Con respeto, embajador, el acuerdo no fue escrito para un enemigo como el enjambre del vacío. Hicimos lo necesario para salvar vidas, y al hacerlo, quizás hayamos comenzado algo que no se puede detener». Cell replicó. «El Consejo tendrá preguntas graves». Como para subrayar sus palabras, otra explosión iluminó la órbita. Los últimos restos del enjambre estaban siendo eliminados con una eficiencia implacable. Lee observó la escena con expresión imperturbable. «Responderemos esas preguntas, embajador. Pero por ahora, tenemos una victoria que asegurar y una galaxia que defender. La humanidad ha llegado para quedarse, y las reglas de enfrentamiento han cambiado». Mientras la noticia de la batalla se difundía a velocidades FTL por toda la galaxia, las reacciones fueron muy variadas. Algunos aclamaron a la humanidad como salvadores, mientras otros los miraban con creciente inquietud.
Una cosa era segura, la galaxia nunca volvería a ser la misma. En algún lugar, en las vastas y frías profundidades del espacio, los remanentes del enjambre del vacío se reagruparon, adaptándose y preparándose para el próximo encuentro con este nuevo y aterrador enemigo. La guerra estaba lejos de terminar, y su verdadero costo aún estaba por determinarse. Las repercusiones galácticas. Las consecuencias de la batalla de Arcturus se sintieron en toda la comunidad galáctica. Al difundirse la noticia sobre las tácticas humanas y el poder devastador que habían desatado, las reacciones oscilaron entre el asombro y el horror. El Consejo Galáctico, antes unido en su desesperación contra el enjambre, ahora se encontraba dividido sobre cómo responder a sus nuevos defensores. En una sesión de emergencia, los debates se extendieron por días. El embajador Lee se mantuvo firme frente a acusaciones y demandas de explicaciones. Han violado todos los principios del Acuerdo Galáctico, tronó el consejero Vextor, su forma cristalina brillando con agitación. Las armas que han empleado, las tácticas, son inconcebibles. La voz de Lee permaneció calmada, aunque con un acero oculto. Y sin embargo, consejero, el sistema Arcturus permanece en pie. Miles de millones de vidas fueron salvadas. ¿Puede su acuerdo reclamar un éxito similar contra el enjambre? Antes de que Vextor pudiera responder, intervino el embajador Sigel. Aunque los métodos son preocupantes, no podemos negar los resultados. El enjambre nunca había sufrido una derrota así. La Cámara estalló en un caótico debate. Algunos miembros pedían sanciones contra la Tierra. Otros, apoyo irrestricto a los esfuerzos militares humanos. En medio de todo, Lee se mantuvo como símbolo viviente de la determinación humana. Mientras el Consejo discutía, la galaxia observaba y esperaba. Imágenes filtradas de la batalla llegaron a mundos habitados, mostrando naves humanas luchando más allá del punto convencional de rendición, usando armas que distorsionaban el tejido mismo del espacio-tiempo. Estas imágenes inspiraban tanto miedo como esperanza. En 1000 mundos y millones de hogares, especies de todas las razas se congregaban frente a sus pantallas, maravillados ante el cambio radical que la humanidad había provocado en la guerra galáctica. Para algunos, era la esperanza, por fin una fuerza capaz de enfrentar al enjambre. Para otros, un motivo de temor. ¿Qué pasaría si los humanos alguna vez dirigieran ese poder aterrador contra el resto de la galaxia? En la Tierra, el ánimo era de satisfacción sombría, teñida por el peso del sacrificio. Se celebraron ceremonias para honrar a los caídos, cuyos nombres quedaron grabados en monumentos que se alzaban hacia las estrellas, muertos defendiendo a su mundo. Pero, incluso mientras lloraban, la humanidad se preparaba para las batallas venideras. En la sala de guerra del cuartel general de la UEDF, la general Chen revisaba informes de la batalla de Arcturus con el ceño fruncido. El enjambre se adaptará, murmuró, sin apartar la vista de las pantallas holográficas. Necesitamos adelantarnos, asintió la doctora Tanaka, todavía impresionada por el poder sin precedentes mostrado por el Prometeo. El núcleo de IA está procesando los datos de batalla y aprendiendo a un ritmo exponencial, explicó. Pero hay preocupaciones éticas sobre algunas de las estrategias que está proponiendo. Chen la miró fijamente. Estamos luchando por la supervivencia de toda vida consciente. La ética es un lujo que quizás no podamos permitirnos. Como para subrayar sus palabras, sonó una alerta y apareció un holograma mostrando una región cerca de la fisura de Arcturus. La anomalía pulsaba y entonces algo emergió. Por todas las estrellas, respiró Chen. Lo que estamos viendo desafía toda descripción fácil. Unidades del enjambre, pero retorcidas, cambiadas. Se han adaptado no solo a las armas usadas contra ellos, sino a la propia distorsión espacial que casi los destruyó. Consíganme al consejo, ordenó Chen. Esto deben verlo ahora. Mientras la UEDF se apresuraba a responder a esta nueva amenaza, las ondas de choque de la batalla de Arcturus seguían propagándose por la galaxia. En mundos fronterizos, lejos de la protección de las flotas del Consejo, comenzaban a formarse milicias locales inspiradas por la humanidad. Se armaban con versiones improvisadas de armas terrestres y en astilleros de una docena de especies, ingenieros estudiaban datos de la batalla,
tratando de replicar la tecnología humana. El equilibrio de poder que había sostenido durante milenios estaba cambiando, y rápido. En Arcturus Prime, ahora un mundo fortaleza en la línea frontal de la guerra, el embajador Lee se reunió con un grupo de científicos y líderes militares alienígenas que buscaban entender la fuerza que había cambiado drásticamente el curso del conflicto. «Estamos preparados para compartir nuestro conocimiento», les dijo Lee con voz grave. «Pero entiendan esto, una vez que comienzan por este camino, no hay vuelta atrás. La galaxia tal como la conocían dejará de existir». Uno de los oficiales alienígenas, un veterano curtido en docenas de campañas contra el enjambre, dio un paso adelante. «Con respeto, embajador, esa galaxia ya está muriendo. Nos han dado la oportunidad de construir algo nuevo, algo que pueda sobrevivir». Mientras Lee comenzaba a explicar las estrategias humanas, llegó un mensaje prioritario. El Consejo había tomado una decisión. A pesar de las protestas de algunos miembros, sancionaban oficialmente los métodos de la Tierra. El Acuerdo Galáctico estaba siendo reescrito, con la necesaria crueldad humana consagrada como un principio de defensa galáctica. Pero mientras el Consejo hacía su declaración, llegaban informes desde los confines del espacio conocido. El enjambre, reducido pero no derrotado, se estaba moviendo de nuevo. Y esta vez no solo consumía. Buscaba colonias humanas y aliados con un propósito único y aterrador. El enjambre había reconocido a la humanidad como su verdadera amenaza, su némesis. La guerra entraba en una nueva fase, una que pondría a prueba no solo las habilidades marciales humanas, sino también su alma. Al difundirse la noticia sobre la nueva estrategia del enjambre, la general Chen convocó una reunión de emergencia con los líderes terrestres. La cámara holográfica se llenó de rostros graves, todos conscientes del peso del momento. «Hemos cambiado las reglas del juego», comenzó Chen, con voz firme pese al cansancio visible en sus ojos. «Pero al hacerlo, hemos puesto un objetivo en nuestras espaldas. En las espaldas de todos los que están con nosotros». El secretario general asintió solemnemente. «¿Qué propone, general?» Los ojos de Chen ardían con determinación. «Llevamos la lucha a ellos. No más defensas. Encontramos el corazón del enjambre y lo quemamos, cueste lo que cueste». Mientras los líderes terrestres debatían esta nueva estrategia, en toda la galaxia, todas las miradas se dirigían al mundo azul y verde que había cambiado el curso de la historia. La humanidad había respondido al desafío, demostrando que era digna de ser la defensora de la galaxia. Pero a medida que el costo de esa defensa se hacía evidente, surgía una pregunta en las mentes humanas y alienígenas por igual. ¿En salvar a la galaxia del enjambre del vacío, se perdería la humanidad a sí misma? Y si eso ocurría, ¿valdría la pena salvar a una galaxia por la que habían luchado tanto? La siguiente fase de la guerra se avecinaba, prometiendo ser más brutal y transformadora que todo lo vivido hasta ahora. La humanidad estaba al borde del abismo, lista para sumergirse en la guerra total. La galaxia contenía la respiración, esperando ver qué surgiría del crisol del conflicto, un nuevo orden galáctico. La guerra contra el enjambre del vacío había entrado en su tercer año y el rostro de la galaxia había cambiado más allá del reconocimiento. La influencia humana se había extendido lejos y ancho, trayendo consigo tanto salvación como transformación. En el puente del buque insignia de la UEDF, el Fénix, sucesor del maltratado Prometeo, la almirante Kira Bob se encontraba frente a una pantalla holográfica que mostraba la galaxia conocida. Marcadores rojos indicaban actividad del enjambre, ahora mucho más escasa y relegada a los confines del espacio cartografiado. Pero el costo de este progreso estaba marcado en las líneas del rostro de Bob y en la mirada atormentada de sus ojos. «Informe de situación», exigió, con la voz ronca por las noches sin dormir. Su comandante Exo, Ram Patel, se adelantó. «Hemos confirmado la destrucción de 3 grandes enjambres en Orión y el Espolón, almirante. La fisura de Arcturus ha sido estabilizada y las fuerzas aliadas avanzan en el brazo de Sagitario». Bob asintió, permitiéndose un momento de sombría satisfacción. «¿Y el proyecto Oráculo?» La expresión de Patel se endureció. «Está operativo, almirante, pero las preocupaciones éticas fueron anotadas y descartadas». Bob lo interrumpió.
Conectame con la General Chen. La pantalla holográfica cambió, mostrando el rostro curtido por la guerra de la General Alessandra Chen. Los años de conflicto habían encanecido su cabello, pero sus ojos ardían con la misma intensidad del primer día de guerra. General Chen, supongo que le han informado sobre Oráculo. Bob asintió. Es una apuesta arriesgada. ¿Estamos realmente listos para dar este paso? Preguntó Bob. Chen mostró una expresión grave. No tenemos opción. El enjambre se adapta más rápido que nunca. Si no terminamos esto pronto, perderemos todo por lo que hemos luchado. El proyecto Oráculo representaba la jugada final de la humanidad. Una fusión entre la conciencia humana y la tecnología IA, creando una inteligencia híbrida capaz de predecir y contrarrestar los movimientos del enjambre con una precisión sin precedentes. Pero venía con un precio. Las mentes humanas conectadas al sistema cambiarían para siempre, perdiendo su individualidad y fundiéndose en un todo mayor. Era un paso que desdibujaba la línea entre humanidad y enemigo. Mientras el Fénix y su grupo de batalla se preparaban para la ofensiva final, guiados por el recién activado Oráculo, la tensión en toda la galaxia alcanzó un punto crítico. En la Tierra, las protestas estallaban frente al cuartel general de la UEDF. Hemos ido demasiado lejos, cantaban las multitudes. Estamos perdiendo nuestra humanidad. Escenas similares se repetían en cientos de mundos. Especies que alguna vez habían recibido a la humanidad como salvadores ahora miraban con inquietud cómo los métodos y tecnologías humanas transformaban el orden cósmico. En las cámaras del Consejo Galáctico, ahora reubicadas en una estación fuertemente fortificada en espacio neutral, el embajador Marcus Lee enfrentaba una lluvia de preguntas y acusaciones. Su proyecto Oráculo es una abominación, rugió el consejero Vextor. Afirma luchar por la vida consciente, pero sacrifica la esencia misma de su pueblo. Lee se mantuvo firme, inquebrantable. Hacemos lo que debemos, consejero. El enjambre nos arrebataría no solo la individualidad, sino nuestra misma existencia. Al menos así tenemos una oportunidad. Mientras el debate se intensificaba, llegaban noticias desde el frente. El Fénix y su grupo de batalla, guiados por las visiones tácticas del Oráculo, habían atacado el corazón del territorio del enjambre. La ofensiva fue como nada que la galaxia hubiera visto antes. Naves humanas moviéndose con precisión imposible, anticipando y contrarrestando tácticas enemigas incluso antes de que se formaran. Durante 3 días y noches, la batalla se extendió por una docena de sistemas estelares. Fisuras espaciales se abrían y cerraban, armas de poder inimaginable moldeaban el tejido mismo del espacio-tiempo. En el centro de todo, el oráculo guiaba cada movimiento con eficiencia fría y calculadora. Y entonces, de repente, terminó. El enjambre, con su inteligencia central destrozada por una maniobra estratégica tan brillante que incluso los mejores almirantes de la UEDF luchaban por comprenderla, comenzó a desintegrarse. Sin la mente colmena que los guiaba, las unidades restantes entraron en caos, convirtiéndose en presas fáciles para las flotas aliadas. Mientras la noticia de la victoria se extendía, un silencio inquietante cayó sobre la galaxia. La amenaza que los había unido y llevado al borde de su propia destrucción había desaparecido. Pero en su lugar estaba la humanidad, cambiada, empoderada y, para sus vecinos galácticos, un poco aterradora. En el periodo posterior, cuando el polvo de la guerra comenzó a asentarse, el verdadero impacto de las acciones humanas se hizo evidente. Sí, habían salvado la galaxia, pero también la habían transformado a su imagen. El Acuerdo Galáctico, antes la base del derecho interestelar, había sido reescrito. El Consejo, aunque nominalmente aún en el poder, ahora delegaba en la Tierra las decisiones sobre seguridad y defensa. La tecnología humana, nacida en el crisol de la guerra total, se había difundido por las estrellas, encendiendo una nueva era de exploración y expansión. Pero quedaban preguntas abiertas. ¿Qué haría la humanidad con este poder e influencia recién adquiridos? ¿En qué se habían convertido en su implacable búsqueda de la victoria? En la Tierra, en los renovados salones del Gobierno Unido, la general Chen se paró frente a los líderes reunidos. Su uniforme estaba cubierto de medallas, pero su expresión era solemne. Hemos ganado la guerra, comenzó,
Pero nuestro mayor desafío está por venir. Ahora debemos ganar la paz. Mientras hablaba de reconstrucción y sanación, pantallas alrededor mostraban escenas de toda la galaxia. Humanos y alienígenas trabajando juntos para reconstruir mundos destrozados. El Fénix, antes un instrumento de guerra, ahora lideraba misiones de exploración en espacios inexplorados. Y en órbita, la estación Oráculo latía con energía, su inteligencia híbrida ahora enfocada en prever amenazas a la paz galáctica. Salvábamos la galaxia, continuó Chen, y al hacerlo, la cambiamos para siempre. La pregunta ahora es qué tipo de guardianes seremos. ¿Usaremos nuestro poder para dominar o para proteger? ¿Para conquistar o para elevar? Mientras sus palabras resonaban por las estrellas, transmitidas a velocidades superiores a la luz a cada rincón del espacio conocido, la galaxia contuvo la respiración. La humanidad había demostrado ser una fuerza de la naturaleza, capaz de enfrentar la mayor amenaza que el cosmos había conocido. Pero al hacerlo, se habían convertido en algo nuevo, algo que caminaba la delgada línea entre salvador y posible conquistador. La guerra había terminado, pero el juicio de la humanidad apenas comenzaba. Mientras el sol se ponía sobre la Tierra, bañando al planeta con un resplandor dorado, parecía que las estrellas brillaban un poco más intensas. La galaxia entraba en una nueva era. Una era moldeada por la ingeniosidad humana, el sacrificio humano y el potencial humano. El enjambre del vacío había sido derrotado, pero los ecos de la firme declaración de la humanidad resonaban aún por todo el cosmos. En la lucha por la supervivencia, no existe tal cosa como una pelea justa, y la humanidad, para bien o para mal, había demostrado ser la indiscutible maestra de las peleas injustas. La historia del ascenso de la humanidad estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba.